Utopía Radio TV. Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Voces del Papel, escritores que inspiran. Recuerda que estamos en vivo desde Tecámac, Estado de México, transmitiendo a través de la página web www.utopiaradiotv.mx y también en la página de Facebook Utopía Radio TV. Puedes también sintonizar el 99.1 de tu FM y estamos abiertos y dispuestos a escuchar, a ver tus comentarios en el WhatsApp al 55 18 96 85 90. Mi nombre es Unicampa y te agradezco muchísimo que estés aquí el día de hoy y recuerda que este programa es gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y a la Subdirección de Magdalena Santana. Te saludo y te mando un abrazo desde donde quiera que tú estés. Y bueno, el día de hoy te voy a presentar un pequeño videíto antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, porque yo sé que en México existe mucho talento y esta sección se llama Escritoras que Inspiran y te voy a pasar el videíto que preparé para ti. Esto es Escritoras que Inspiran. Valeria Luiselli es una escritora y ensayista mexicana reconocida por su obra literaria que abarca tanto la ficción como el ensayo. Nació el 16 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Luiselli creció en una familia de diplomáticos, lo que le permitió vivir en varios países, incluyendo Costa Rica, Corea del Sur, Sudáfrica y la India. Esta experiencia cosmopolita ha influido notablemente en su perspectiva y su obra literaria. Luiselli estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó un posgrado en literatura comparada en la Universidad de Columbia en Nueva York. Las obras de Valeria Luiselli se caracterizan por su profundidad y su enfoque en temas sociales y culturales. Algunos de sus libros más destacados incluyen Papeles Falsos, una colección de ensayos que exploran temas como la identidad, la memoria y la literatura. Los Ingrávidos, una novela que juega con la estructura narrativa y explora la vida de un editor en Nueva York y su conexión con un poeta mexicano. La historia de mis dientes, una novela que cuenta la historia de un subastador de dientes y su peculiar vida, resaltando el humor y la crítica social. Los niños perdidos, un ensayo que aborda la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, basado en su experiencia trabajando como traductora para niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos. Y Desierto Sonoro, una novela que sigue a una familia en un viaje a través de Estados Unidos, entrelazando historias de migración, identidad y pertenencia. Esta obra fue finalista del Premio Booker Internacional y ganó el Premio American Book Award del 2020. Luiselli también ha trabajado en proyectos colaborativos y multimedia, siempre buscando formas innovadoras de contar historias y abordar temas contemporáneos. Su obra es valorada por su originalidad, su compromiso social y su habilidad para entrelazar múltiples narrativas y perspectivas. La curiosidad me parece el motor más importante de nuestras vidas y esa misma curiosidad que nos permite vivir la vida con amor, con picardía, con sentido de propósito, es también el motor de la escritura. ¿Qué te pareció? Valeria Luiselli es una escritora y ensayista mexicana y si tú quieres conocer algo más de otros escritores, pues mándanos un mensaje, estamos abiertos a tus comentarios y sugerencias. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Y te has puesto a pensar en la felicidad?
¿Qué es la felicidad para ti? Ese es el tema del día de hoy y para esto tengo una invitada que es autora del libro La felicidad que no se ve. Ella es maestra en imagen pública y marketing, es comunicadora de moda y gestora de la felicidad, es catedrática de diversas universidades como el TEC de Monterrey, la Ibero, Universidad Centro y la Salle VM, entre otras. Por más de 17 años, se ha dedicado a dar capacitación, asesoría y coaching en imagen y comunicación a nivel empresarial y personal. Actualmente, su enfoque está en promover empresas positivas y hábitos pro felicidad. Como mencioné, es autora del libro La felicidad que no se ve. Su nombre es Rocío Vargas. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, contenta de estar aquí, poder compartir, pues qué padre hablar del talento mexicano y hablar de este tema que me apasiona, que es la felicidad. Muchísimas gracias a ti, por aceptar esta invitación. La verdad es que pertenecemos al círculo de autores Guau, pero no tenía el honor de conocerla, no teníamos el gusto, pero bueno, siempre se puede conocer gente nueva y me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación. Y vamos a hacer un recorrido, obviamente, por tu libro, pero me gustaría que nos dieras un poco de contexto, ¿cómo es que llegaste a este tema de la felicidad? Pues es una historia literalmente de vida. Yo siempre platico justamente esta parte donde conforme uno va creciendo, creo que te vas cuestionando más cosas de la vida, ¿no? Cuando eres joven, pues piensas que vas a vivir para siempre y conforme vas creciendo, empiezas a ver cosas que antes no veías. Y yo ya me acercaba a los 40 años y empecé a escuchar que a mucha gente le daba crisis de los 40, ¿no? Y yo dije, obvio a mí eso no me va a pasar. Qué oso que te dé crisis de los 40, o sea, como por qué te tendría que dar una crisis a los 40. Pues uno se siente pleno, realizado, pues, ¿qué más, no? Y justamente, ¿qué crees que me pasó? Te dio la crisis de los Que me 40. dio la crisis de los 40. Antes de unos 6 meses antes de cumplir los 40 años, pues empecé justamente a sentir emociones, una sensación, no sé si a ti te ha pasado en algún momento de la vida, en el que sientes que aparentemente lo tienes todo, pero sientes que te sigue faltando algo y no sabes qué es, ¿no? Exacto. Entonces, me ponía a pensar, pues es que tengo donde vivir, mis hijos están sanos, yo tengo buena salud, tengo un trabajo, o sea, hacía yo un repaso de De por lo qué, que sí por qué me tenías. siento así. Sí, podría yo decir que soy muy afortunada y que lo tengo todo. Bueno, por supuesto hay muchos sueños que faltan por cumplir, pero si nos vamos, digamos, a lo básico, yo decía, ¿por qué siento esta sensación de vacío, de que algo me falta, de que no es suficiente y necesito algo más, ¿no? Y entonces, pues justo tus ojos, tu alma empieza a poner atención en otras cosas. Empecé a descubrir el tema de la ciencia de la felicidad, la psicología positiva, y además, pues me fui a terapia, ¿no? Y en esa terapia, pues yo contaba esta ansiedad que tenía y finalmente la terapeuta, dentro de muchas respuestas, me dijo, a ver, tú lo que estás buscando es trascender. Y en el momento que me dijo la palabra trascender, haz de cuenta que mi mundo cambió, se iluminó, empecé a darle sentido a esa ansiedad o ese vacío que yo sentía y dije, claro, o sea, necesito hacer que esto valga la pena, ¿no? Y a pesar de que he dado cursos, como lo platicaste en ese momento, clases, que es lo que más me llena, dije, creo que necesito ahondar en un tema diferente para mí y justamente pues estaba convirtiendo este tema de la felicidad. Y quiero decirte que en realidad no lo descubrí por esta emoción rosa o idea romántica de queremos ser felices. Justamente llegué a ella o a este tema por estar pasando por un momento de obscuridad y decir, ¿qué es esto de la felicidad? ¿En qué momento uno va a decir o uno dice soy feliz? Y ahí empieza todo mi camino hacia este tema, pues que hoy me apasiona.
que abarcas en tu libro y que justamente empiezas con ese tema de la trascendencia, pero también algo que me llamó mucho la atención es que empiezas también con preguntas y muchas veces no encontramos la respuesta porque no sabemos hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo consideras que es importante que utilicemos nuestro lenguaje para justamente encontrar esas respuestas en nuestra vida? Ay, pues miren, primero, en primer lugar, creo que es, antes de pensar en el cómo hacernos la pregunta, creo que hay que llegar a ese momento de cuestionarnos a nosotros mismos, o sea, darnos cuenta que requerimos cuestionarnos. Y hablando de la felicidad, creo que todos tenemos una idea vaga o sabemos que existe la felicidad porque la hemos escuchado desde las películas de Disney y vivieron felices para siempre, ¿no? Desde, o cuando le preguntas a la gente cuál es tu propósito de vida, la gran mayoría te dice pues ser feliz. Y así sucesivamente escuchamos frecuentemente que un objetivo de vida es la felicidad, pero no nos empezamos a cuestionar o no nos cuestionamos nunca qué es realmente Sí, la felicidad. La idealizamos, pensamos que sabemos, pero la verdad es que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, justamente creo que el primer paso es darnos cuenta que no nos hemos cuestionado. Siguiente paso, cuestionárnoslos. Y como sea la pregunta, pues tal cual, en el libro te lo hago, la realizo tal cual. ¿Qué es para ti la felicidad? Y desde ahí empezar a ahondar en qué idea puede tener cada uno de nosotros respecto a lo que es la felicidad. Y creo que todos podríamos dar definiciones diferentes. Lo más importante es que cada uno de nosotros tenga claridad sobre lo que tú o yo entendemos sobre este tema. y fíjate que más allá, de lo que signifique la felicidad, pues, para cada persona, yo creo que también es estar consciente de que merezco la felicidad o puedo alcanzar la felicidad, porque, ¿qué pasa? Y también nos hablabas de eso, de la herencia de la felicidad. Platícanos eso, porque fíjate que para mí fue un tema nuevo. La verdad es que no me había puesto a pensar, porque además en tu libro nos propones ejercicios que no quiero que se espanten, pero que no quiero que lo tomen como un examen, ¿verdad? Pero que son muy necesarios para nuestra vida cotidiana. Entonces, platícanos primero de este entorno social, de esta herencia de la felicidad. Es que es apasionante ese tema, creo que es uno de mis favoritos del libro. A ti, así como para ti fue un tema nuevo, yo cuando igualmente lo descubrí dije, ¿qué es esto? ¿No? Sí, Eh, número uno, porque efectivamente no nos cuestionamos qué es la felicidad. Dos, porque siempre pensamos que algo externo nos va a proporcionar la felicidad, ya sea algo material, algún logro, una meta o una persona nos las va a proporcionar. Entonces, antes de esperar que eso suceda, hay que mirar atrás o hacia adentro para ver de dónde venimos. Y justamente cuando hablamos de cómo la teoría o la ciencia ha definido cómo en cada uno de nosotros se puede desarrollar la felicidad, hay una parte, bueno, no es tan pequeña, más o menos un 40% sí. de tus genes ya trae predisposición hacia el sentirte feliz o más positivo en tus genes. Entonces, eh, es impresionante voltear a ver tu árbol genealógico y Sí. observar cómo es tu familia, cómo son tus padres, cómo fueron tus abuelos o son, porque pueden vivir todavía, si son familias que se alegran o son familias pues que tienden pues, a la tristeza o que no bailan, que no se alegran, que todo es muy dramático o que gritan, o sea, ¿cómo es? Porque una parte es justamente la genética y después lo que observamos en nuestro entorno y que aprendemos de los 0 a los 8 años para generar hábitos y formas de reaccionar ante la vida. Pero fíjate qué interesante que el 40% de nuestra felicidad ya está en nuestros genes. Entonces, justamente en el libro, pues les comparto
qué hacer con ese 40%. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer con el otro 60%? ¿De qué está conformado para poder desarrollar nuestra propia felicidad? Sí, porque justo ahí también nos hablas que la mitad depende de nosotros. Entonces es como que también tomar esa responsabilidad. Y fíjate que justamente a veces se tiene estas ideas de vidas pasadas o de esta situación de que nosotros elegimos la familia en la que crecemos, pero independientemente de esa idea o no, pero ya que estás en un entorno pues digamos, más negativo que positivo. Como les decía, aparte de estos ejercicios que tú propones, me gustaría que nos dijeras qué tips o qué consejos nos puedes dar, pues para transformar esa negatividad a lo más positivo, a llegar a esta positividad que es a lo que tú te dedicas. Sí. Ay, es que es como esa respuesta que todos quisiéramos saber. Justamente en el libro te voy Ajá. llevando paso a paso para que, aquí les comparto la imagen, te voy llevando para que vayas descubriendo ese yo interior que necesitas para poder construir tu felicidad. Y todos, me parece que tenemos un lado oscuro o más También, negativo, ¿no? sí. Es casi imposible que haya personas que todo el tiempo estén de buenas, positivas y se sientan súper feliz. Todos tenemos esta dualidad, todos tenemos un lado más oscuro que otro. Hay personas que sienten más algunas emociones que otras. Y en el libro comparto mucho de mi experiencia, ¿no? De cómo soy, o sea, tiendo al humor negro. Sí, a mí tiene mucho humor tu libro. ¿Y esto para qué? Y qué flojera, o sea, todo eso que con lo que tenemos que luchar de manera interna, por así decirlo, día a día, literalmente para sobrevivir. Porque también está demostrado que la gente positiva, la gente alegre, la gente feliz, es mucho más atractiva en todo sentido. O sea, la gente quiere sentirse mejor. Entonces quiere juntarse con personas que sean más atractivas en ese sentido, o sea, que te echen porras, que te alienten, que vean las cosas más luminosas en lugar de verlo todo triste, cuando incluso hoy a estas personas oscuras ya se les tiende a llamar tóxicas, ¿no? Sí. Pero creo que justamente darnos cuenta desde la epigenética, que es tu herencia, qué traes en tus genes, y observarnos realmente cómo somos, desde ahí podemos literalmente partir de cero para saber qué es lo que necesito, ¿no? Y entonces en el libro justamente te voy platicando de diversas áreas de vida, como las emociones, los pensamientos, nuestra vida social, el reconocimiento de nuestra propia imagen y algunos otros elementos para darnos cuenta que la felicidad pues no solamente está en el corazón, donde generalmente pensamos que están las emociones, ¿no? No solamente está ahí, está en todo tu ser y desde ahí es necesario autoevaluarnos para saber qué necesitamos. Decir, así como la receta de qué requerimos, yo creería que el primer paso es justamente autoevaluarnos, autoconocernos, saber quién eres y cómo eres para saber hacia dónde quieres ir. Si no hay este autorreconocimiento, es difícil que justamente visualicemos qué más. Y en el libro justamente igual comparto, yo soy muy antisocial. La Y solitud, decías algo así, ¿no? es mi talón de Aquiles, ¿no? O sea, es que hay que ir a esta reunión y pues hay que hacer networking y no sé qué, ¿no? Uno en el fondo de su corazón sabe que lo tienes que hacer porque es algo positivo para ti, porque te va, eh, pues sí, o sea, te ayuda al trabajo, etcétera, pero pues hay que prepararse anímicamente, mentalmente, emocionalmente para salir al mundo. Entonces, creo que cuando reconocemos cuáles son, por así decirlo, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, desde ahí podemos justamente podemos empezar a generar un plan para desarrollar la positividad o al menos entrenarnos, porque también eh, generar hábitos positivos requiere entrenamiento, disciplina, para poder empezar incluso a ver el mundo de manera diferente y pensar diferente.
Fíjate, y qué importante también en este autoconocimiento estás hablando de las emociones, porque yo creí que teníamos como 5, ¿no? Como la película de Intensamente, ¿no? O emociones que dices, bueno, son a lo máximo 10, pero nos muestras ahí una imagen que de hecho, no me dio tiempo de imprimirla, pero bueno, está en tu libro, en el libro de la felicidad que no se ve, que las emociones abarcan mucho más allá y como dices, no solo están en el corazón, sino que se extienden a todo tu cuerpo y nos pones también por ahí una gráfica. A esa, exactamente. Entonces, imagínate, esa me encantaría y no sé si fue ahí donde lo vi, tenerla a diario para ver cómo estoy diario y cuáles son las que más se repiten en mi vida, porque justamente en ese autoconocimiento es como podemos nosotros empezar a transformar nuestra vida y los beneficios que tenemos para nuestro cuerpo y nuestro círculo social. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Hablar de emociones es hablar de muchas cosas. Y precisamente cuando preguntamos a alguien recurrentemente, ¿cómo estás? Nos dice bien, Bien. ¿no? Mal, ¿ya? Y si ya somos un poco más específicos, ¿y cómo te sientes? Y resumimos en feliz, triste, enojado, ansioso, porque ya está de moda esa emoción, o estresado, ¿no? Y ahí para de contar nuestro vocabulario de emociones. Y aquí en el libro les muestro un círculo de emociones que para mí también se ha convertido en una gran herramienta, porque de las emociones básicas se van desglosando muchas otras. No es lo mismo decir estoy enojado a me siento frustrado, o no es lo mismo decir me siento feliz a me siento orgulloso. Cada emoción requiere de ti algo diferente. Por tanto, tendríamos que hacer acciones o sí, hacer acciones distintas para poder potencializar o minimizar eso que estamos, y minimizar no en el sentido de hacerla a un lado, sino de hacer lo que realmente requieres para poder abrazar o salir de esa frustración, que sería algo distinto que salir de solamente la tristeza. Ok, sí, hablando de estas acciones, nos propones también hábitos, estos tan importantes que también ya de cierta manera les tenemos miedo. Es que es como ir a hacer ejercicio y que igual tú lo comentas ahí, es que es como que el hábito, ay no, es que tiene que ser pesado. Entonces, ¿cómo empezar a fomentar esos hábitos, tanto en nosotros primeramente, para que también pues lo podamos incluir a nuestro alrededor, nuestros hijos o nuestra familia? Eso, la verdad, los hábitos, yo siempre le pongo, o es igual a hacer la parte difícil. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, y un gran porcentaje de la población, y bueno, creo que a todos nos pasa, en Año Nuevo estamos súper emocionados porque viene un nuevo ciclo, porque tenemos esta sensación de podemos volver a empezar, ¿no? Ujú. Y nos planteamos sueños y ya nos vemos delgados o ya nos vemos con el viaje, ya nos vemos con la casa, pero en realidad no hacemos un plan para poder lograrlos. Y eso es sumamente relevante, importante, básico para poder alcanzar cualquier cosa en nuestra vida. E igualmente este plan podemos desarrollarlo para poder empezar a construir nuestra propia felicidad. Hay una frase que menciono en el libro y que es casi, casi bandera de lo que, todo lo que publico hoy, que dice, la felicidad no es una meta, es un estilo de vida. Entonces, dejemos de pensar en la felicidad como algo que solamente va a llegar en el futuro, cuando logremos A, B, C, o cuando tenga ya 70, 80 años y yo pueda evaluar, yéndome hacia atrás, si fui feliz o no. ¿Por qué no empezamos a evaluar desde hoy y a construir y hacer mi felicidad el día de hoy? Y eso requiere, más que otra cosa, disciplina. Y otra vez me regreso pero ¿cómo sé qué es lo que tengo que construir si no he definido qué es para mí la felicidad? Entonces, tengo que empezar por reconocer y conocer qué es para mí la felicidad y después ir paso a paso para desde dónde estoy parado,
¿Y quién soy? Saber qué es lo que necesito. Y por supuesto, habremos de involucrar en gran medida a las emociones. Sí, bastante, a las emociones, a estos hábitos. Y también otro tema que me parece fascinante y que a la vez también es difícil conjugar es la felicidad y el dinero, algo que ahí nos das un datito que pues sí, que en un estudio de Harvard decías, a ver, platícanos un poquito de eso. Sí. Oye, justamente ayer estaba en una plática, estaba hablando justamente de mi libro y preguntaba, a ver, ¿quién se siente del 0 al 10 vamos a evaluar qué tan feliz te sientes en este momento, ¿no? Entonces, tú, Sony, puedes pensar ahorita qué tan feliz te sientes. Y entonces, pues podemos estar en un 4, ya les decía un 8.5 que no soy buen 9. Algunos me decían 10 y yo, ok, está perfecto. Pero si en este momento te cayera un muy buen dinero en tu cuenta de banco, ¿te sentirías más feliz? Claro. Algunos dijeron que no, pero yo, claro que sí, todos nos sentiríamos más felices, ¿no? Porque nos da tranquilidad, porque nos da seguridad, porque pensamos que vamos a poder hacer más de lo que deseamos, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, no es que el dinero sea malo, que también nos trae muchos mitos respecto al pensamiento del dinero, pero también le hemos dado un peso muy grande a qué tanto influye en nuestra felicidad. Ahora, justamente este estudio de Harvard hizo dos estudios. Uno, ¿cómo se sienten las personas que se ganan la lotería? Que todo mundo quiere ganarse la lotería. Claro. Esos premios así de, no te alcanza ni la imaginación para decir cuánto dinero es eso, ¿no? Entonces, se estudia a estas personas para saber qué tan felices se sienten antes y después de ganarse el premio. La gran mayoría, después de un año de haberse ganado este gran premio, se sienten menos felices que antes de tener todo ese dinero. Y por otro lado, también hay un estudio en donde se evalúa qué tanto va subiendo nuestra felicidad respecto al nivel de ingreso monetario, por supuesto, que vamos subiendo con el tiempo. O sea, a lo mejor hoy gano 3,000 y mañana gano 5,000 y qué tanto va subiendo nuestra felicidad con respecto a esto. Y el estudio demuestra que llega un momento en el que ya no sube tanto nuestra felicidad. Uh-huh. A lo mejor en el momento en que alcanzo a cubrir, digamos, mis necesidades básicas, ya después, aunque yo gane más y tenga millones y millones, ya no me siento multiplicadamente tan feliz. Y hago incluso la reflexión de toda esta gente famosa que vemos principalmente en redes sociales, en donde aparentemente lo tienen todo, y aún así vemos que se sienten muy solos, muy vacíos. No hay algo que no termina de cuajar y me recuerda un poco esta sensación de la que yo te platicaba al inicio, en mi crisis de los 40, donde sientes que te sigue faltando algo, ¿no? A pesar de aparentemente tenerlo todo. Entonces, creo que hay que revalorar las cuestiones materiales, que finalmente las resumimos un poco en dinero, y desde ahí ver realmente cómo nos pueden ayudar para construir tu felicidad. Entonces, ya no les voy a spoilear más, pero otra vez tenemos que regresar al principio, ¿no? Del autoconocimiento y saber qué es para ti la felicidad. Sí, no, yo creo que también es un tema importante porque muchas veces se habla, no, pues es que es rico y no es feliz, pero también hay pobres que no son felices. O sea, digo, hablando en términos económicos, yo creo que alguien que no tiene para comer, pues obviamente, pues no se siente feliz, ¿verdad? Simplemente para llenar ese elemento básico de nuestra vida, de nuestra supervivencia. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo importante, lo rescatable es que estés en un lado, estés otro, puedes cultivar ese hábito de la felicidad, puedes hacerlo, como tú dices, un estilo de vida. No necesitas llegar a este extremo ni al otro para empezar, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues ya que tenga el dinero, entonces sí voy a ser feliz. No, pues es que ya que se me quite este carro que no me funciona bien, ya voy a ser feliz. O sea, no. Yo creo
que es estarlo haciendo día con día y empezar desde este momento, desde el presente. Y algo también con lo que yo me identifiqué muchísimo es el sentirte un impostor. Eso también me identifiqué bastante, porque muchas veces, a veces digo, oye, pues, ¿qué hago aquí si yo no soy esto, yo no soy lo otro? Entonces, ¿cómo quitarnos esa idea de ser unos impostores? Ay, es que no sé, o sea, pues me da gusto y no, así, escuchar que te identificaste con el tema, porque creo que de manera individual uno no comparte ese tipo de emociones porque, o sea, ¿cómo voy a decir que yo no me siento suficiente o que no me siento eh, que debería estar haciendo o que no debería de haber escrito un libro porque no estudié No, literatura, etcétera? exacto, Pues hay exacto. esta necesidad recurrente de estarnos atacando continuamente, que nos lleva a un estado literalmente que yo denomino en el que te sientes un impostor. O sea, no me siento suficiente. Entonces, pues, evidentemente, pues, eso nos genera mucha infelicidad. Incluso el hecho de querer alcanzar la felicidad nos provoca mucha infelicidad, porque siempre es esta sensación de me falta y me falta más. Y ya, como decías hace un momento, nada más que termine de pagar mi coche, nada más que se gradúe mi hijo, ya nada más que me case, ya nada más que me vaya a Disney, ya nada más que, o sea, siempre estamos como, ya nada más que pase esto, entonces sí soy feliz. Entonces, esta sensación de poco alcance, de poco avance, me hace sentir impostor, me hace sentir no suficiente, me hace sentir esta sensación constante de infelicidad. Y creo que justamente lo que planteo es poder detenernos para evaluar y aplaudir los pocos, y no quiero decir poco en el sentido de cantidad, sino lo que nosotros percibimos como avance. Simplemente el hecho de sobrevivir el día de hoy ya es un logro, o sea, Sí. no haber podido levantarnos, hacer el programa, estar aquí, decir bonito a los hijos, no morir en el intento, literalmente es un logro. Desde ir a trabajar, levantarnos con el ánimo, arreglarnos todos los días, requiere mucha energía de todo, ¿no? Mental, emocional, social. Y a veces no valoramos esos esfuerzos que hacemos todos los días y que mañana, al rato, seremos mejor que ayer. Después de haber escuchado este programa, de haber platicado tú y yo, tendremos una visión diferente de algo. Entonces, ya avanzamos. Y entonces valorar estos pequeños logros, estos esfuerzos, estos avances, nos pueden acercar un poco más a la autovaloración y al dejar de estarnos agrediendo constantemente y hacernos sentir menos, que también, por supuesto, nos generan un estado de infelicidad muy profunda. Claro, y es que hablas, y voy a spoilear otra vez un poquito el libro, pero hablas justamente y de algo que también me fascinó de este 1%. Dar un 1%, se empieza de ahí, se empieza tal y como lo dices claramente, con pequeños pasitos. Un 1% ya si tú ves a futuro, pues ya suma una cantidad importante, ¿no? Entonces me fascinó eso. Y bueno, me encantaría también que nos dijeras tus redes sociales, para ver dónde te podemos encontrar. Tu libro está en Amazon, ¿verdad? Por el momento nada más, en físico y en digital. Sí, el libro está disponible en Amazon, lo pueden descargar en digital o pedirlo físico. También está en las tiendas Sanborns. Así es que si se dan una vuelta en los Sanborns de la República, por ahí también lo deben de encontrar. Es de muy fácil lectura y también me gustaría decir que a veces pensamos que la felicidad la debemos empezar a construir o a pensar cuando somos adultos, porque pensamos que ya nos vamos a morir casi casi. Claro. Este libro es
creo que está de muy fácil lectura y puede ser muy bueno y apto incluso para adolescentes. Hacerles conscientes de sus emociones, de la autorresponsabilidad, de la felicidad, de cómo miran sus propios pensamientos, cómo se miran ellos mismos y poder que ellos desde a temprana edad puedan entender qué es lo que están buscando, me parece súper valioso. Me pueden encontrar en mis redes sociales que son Inspirity, tanto en Facebook como en Instagram. También estoy en YouTube, buscan Inspirity, creo que estoy Inspirity por Rocío Vargas, y en TikTok. Todos estoy en Inspirity igual, aquí en mi nombre aparece tal cual como se escribe, y me pueden seguir y ahí mismo encontrarán las ligas para poder adquirir sus libros. Exacto, pues como les decía, Rocío está como @Inspirity y vamos a hacer una pausa para este pequeño videíto que son curiosidades literarias y ahorita volvemos para que nos hables de tu experiencia como escritora y qué baches encontraste en el camino o qué topes, no sé, alguna situación y también qué beneficios ha traído para ti el haber escrito tu libro. Entonces vamos a este videíto y ahorita volvemos con Rocío. Estas son curiosidades literarias. ¿Sabías que el libro más grande que existe en el mundo es una copia de El Principito, que mide 3.8 metros de ancho abierto y 2.1 de alto y contiene 128 páginas? Fue editado en Brasil y lo presentaron en la Feria del Libro de Río de Janeiro el 13 de septiembre de 2007. ¿Sabías esto? Síguenos para más. Volvemos ya. Ese fue un pequeño videíto de curiosidades literarias. Y como te decía, Rocío, ahora quiero que nos platiques, pues, ¿cómo viste tú este tema de escribir un libro? ¿Fue fácil para ti tomar esta decisión? Aquí en el libro nos mencionas cómo lo empezaste, pero quisiera en viva voz escuchar de ti cómo tomaste esta decisión, porque es tu primer libro, ¿verdad? Si es el primero, espero que no sea el último. Es el primero de muchos. Espero. La verdad es que literalmente como estas ideas de en la vida hay que escribir un libro, tener un hijo, Sí. Me han hecho esta pregunta varias veces y la verdad es que no encontraba yo así, pues, ¿por qué la escribí? Pero sí me fui un poco hacia atrás y en mi juventud preparatoria más o menos, recuerdo que leí muchos libros que me gustaron y que al día de hoy siguen siendo de esos libros que añoras, que dices, ay, quisiera volver a leer, algo así tan emocionante, etcétera. Y recuerdo muy bien que en alguno de esos libros abrí la solapa y me cuestioné qué se sentirá estar en la solapa de un libro, ¿no? O sea, si yo estuviera, ¿qué dirían de mí, no? De este resumen que ponen en la solapa. Y creo que probablemente ahí sembré la primera idea o deseo de poder escribir un libro. No soy como escritora asidua, en algún momento llevo un blog, mi propio diario, etcétera, eso no es algo tan ajeno, pero no es como una profesión. Y cuando surgió la primera idea de escribir un libro, mi primer tema, o de lo que quise escribir en ese entonces fue sobre imagen personal, que es el tema que pues manejé durante mucho tiempo, pero no fluyó, o sea, me metí del curso, me sentaba y así grillos y decía, pues es que hay algo que no me está fluyendo. Y dije, no. Y fue todo junto, fue dentro de la crisis, fue en la terapia, fue cuando descubrí el tema de la felicidad, o sea, todo se juntó. Y después de 2 años pues sí, de haber querido empezar a escribir mi primer libro, 2 o 3 años casi, donde me metí de lleno al tema de la felicidad, de repente dije, estoy lista. Y me di cuenta que todo lo que yo quería escribir ya lo había pensado, ya lo había puesto incluso en alguna publicación en redes sociales, ya lo había puesto en algún blog. O sea, ya estaba como que casi armado en mi mente. Entonces, creo que no me fue tan difícil vaciarlo. Obviamente, pues sí, cuando estás escribiendo hay que buscar datos, hay que enriquecerlo con información. Pero además, cuando lo
cuando decidí empezar a escribirlo, no quería escribirlo. Y ahí quería escribirlo, pero estaba yo molesta, enojada, decía, ¿y esto para qué? Esas cosas que dices, ay, ¿y ahora qué sigue? Estaba yo creo que empezando a entrar en otra crisis. Ok. Entonces, cuando empecé a escribir, creo que también fue un proceso para mí de reconectar con lo que yo quería decir, con lo que yo quería transmitir, con lo que quería que las otras personas también descubrieran de sí mismos y aliviaran un poco esas emociones que a veces nos atrapan, que son oscuras, que nos sentimos desde no suficientes, infelices, etcétera, etcétera, y pasar por este proceso para poder encontrar un poco de más luz. Claro, también hay alguna frase sobre la oscuridad y la luz que mencionas que también me fascinó ahí en tu libro. Y bueno, ¿a qué desafíos te enfrentaste? Además de que, bueno, ya lo tenías estructurado, pero en el paso, en el tiempo, en, no sé, en irlo escribiendo, ¿te encontraste en algún desafío? Así fuerte que tú digas, no, es que esto me fue un poquito difícil de trascender o no. Pues yo creo que dos principales, sí tener la consistencia y ser fiel a lo que yo había puesto de voy a sentarme todos los días a tal hora a escribir, poder cumplirlo y no poner pretextos de no puedo, tengo esto, o sea, aunque no fluyera, me sentaba, ¿no? Entonces ser constante en eso. Y dos, saber que lo tenía que terminar. O sea, algunas personas me preguntaban, ¿y ya lo volviste a leer? Yo no. ¿Y cuántas veces lo has leído? No, es que no lo voy a volver a leer. O sea, en el momento que lo termine de escribir, lo terminé de escribir y ya. Porque yo pensaba que si lo volví a leer iba a querer cambiar cosas. Sí. Y que si lo volví a leer iba a decir, no, es que le falta. Al final sí lo releí como 2 veces, pero sí me frené un poco al querer cambiar cosas de fondo. A lo mejor un poco de estructura, algunas ideas que no se entendían muy bien, pero no le quise cambiar cosas así de, porque ya en 6 meses piensas diferente, Sí. entonces no lo quería cambiar. Creo que esas dos cosas fue lo que más, que tuve que ser consciente de mí misma. Y mira, aquí en este programa a mí me encanta que le den algún consejo a personas que pues van apenas, no sé, con la idea, porque si ya tu idea, esa idea de escribir un libro aterrizó en tu mente, pues es porque eres capaz de hacerlo, pero que no se atreven, esas personas que no se atreven a hacerlo y que también digo, no es a fuerzas, ¿verdad? O sea, no es forzosamente que lo escriban, pero sí que muchas veces los detiene el miedo y que a veces comento yo que se han perdido muchos talentos justamente por este miedo o por estas limitantes personales y sociales. Entonces, ¿qué les dirías tú a las personas que quieren escribir un libro? ¿Cuál fue tu mayor consejo? ¿Cuál fue tu mayor aporte que a ti te hizo tomar la decisión de ya escribirlo? Ay, híjole, yo creo que para mí emocionalmente fue necesario, literal. Fue como una Necesitaba, catarsis. sí, necesitaba vaciar mi mente. Sentía que tenía muchas frases, ideas, que necesitaba ponerles un orden y que podían haberse convertido en un curso, un taller, un post, y que a lo mejor sin querer se fue construyendo de esa manera hasta que llegó el momento que dije, claro, o sea, aquí están los temas. Mi mayor consejo sería de uno Se decir, me ok, fue lo voy a la cámara. escribir, si ya no te veo, Sí, perdón. y, y ser disciplinado, saber escuchar. En mi caso, cuando intenté escribirlo la primera vez, no fluyó con el tema de imagen. Y a lo mejor hay un tema por ahí en tu vida que uno cree que no es valioso, que no sabe lo suficiente y resulta que fluye. Pero una vez que decidimos hacerlo, sí ser constantes, porque si no, la vida se va y entonces solamente se queda en idea. Ser consistentes en voy a escribir tanto tiempo al día y también ser honestos cuando de plano no fluyó, pues a lo mejor más adelante se irá. O sea, para mí no fue en el primer intento, fue en el segundo y fue años después, o sea, 2 o 3 años después. Déjame, ¿sí me escuchas ahí? Sí, perfecto. Voy a hacer una pequeña pausa nada más para que vuelva la imagen. Vamos a Perfecto. hacer una pequeña pausita. Te-
Qué importante estos consejos que nos dan, porque justamente a veces llevamos mucha prisa. O sea, nosotros queremos ver ya el trabajo terminado y dices tú, bueno, me tomé mi tiempo, lo empecé de esta manera, pero terminé de esta otra. ¿Y qué nos recomendarías? Por ejemplo, ahora también se escucha mucho el estar presente, el vivir este momento presente y estar en el aquí y ahora. ¿Qué nos recomendarías, perdón, pues para hacer eso como parte de nuestra vida y no estar solamente pensando en el futuro? Es una gran pregunta porque creo que a todos nos cuesta mucho trabajo. En general, creo que el darnos cuenta de qué sí hay en lugar de qué no, nos puede ubicar mejor en el presente, porque irnos hacia el futuro es justamente pensar en qué me falta, ¿no? Y irnos hacia atrás es qué hice bien o dónde me gustaría regresar, es parte como de la melancolía. Entonces, valorar lo que sí hay en este momento, o sea, si en este momento pudiste entrar a este programa, o sea, concéntrate, escucha, reflexiona, y no estar pensando, ay, pues sí, la felicidad, si yo, pues no, a ver, ahorita, al simple hecho de estar escuchando el programa, ¿qué te está regalando? ¿No? Entonces, creo que poner atención en lo que sí hay nos centra mejor en el momento. Está muy, muy bien ese consejo y ese mensaje. Y pues, ¿algún mensaje final que les quieras dar a nuestra audiencia? Quiero que pongamos de moda la felicidad, que pensemos que la felicidad no es una meta, que se convierte en ti en un estilo de vida, que a partir de hoy justamente empieces a valorar lo que sí hay y no te esperes a que el día de mañana, que a lo mejor estemos valorando nuestra vida y viendo hacia atrás, añorando lo que sí o lo que no vivimos, te des cuenta que no te pusiste la suficiente atención. La felicidad solamente la puedes construir tú. No está en manos de nada ni de nadie. Así es que da un paso valiente para empezar a construir tu felicidad. No todos se van a atrever a construirla, porque no es una tarea fácil. Requiere valentía, requiere autorreconocimiento, requiere trabajo personal y generar hábitos que justamente conviertan a tu felicidad en un estilo de vida. Así es que te invito a que leas La felicidad que no se ve. Exacto, La felicidad que no se ve, disponible en Amazon, en tiendas Sanborns, en Amazon está en digital y en físico también directamente a tu domicilio. Pues muchas gracias, Rocío, por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí en este momento. Y yo quisiera despedirme también con la frase de la semana, justamente hablando de la felicidad. Es de Henry Van Dyke, pero también se le adjudica a Pablo Neruda y dice así: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a este programa. Gracias, Rocío, de nuevo. Y nos vemos la próxima semana en el próximo programa, Voces del Papel, Escritores que Inspiran. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte en donde se encuentren. Adiós. Gracias, Rocío. Bye. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Papel, Escritores que Inspiran. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Espero que las historias y pensamientos compartidos hoy hayan encendido una chispa de inspiración en ti. Nos sintonizamos en el próximo programa para seguir explorando el fascinante mundo de la literatura. ¡Adiós! Utopía Radio TV.